Mi vida siempre ha estado inundada por pasión por las historias. Estas me han enseñado, me han ayudado, me han divertido y me han impulsado hacia adelante. Ya fueran historias en palabra escrita, narradas en voz o a través de una pantalla. Sobre todo, a través de una pantalla. Mi padre, cuando éramos pequeños, nos contaba innumerables cuentos e historias que él inventaba. Y desde que tengo uso de razón, recuerdo también imaginar por mí mismo distintas realidades sin parar, situaciones diversas, escenas, sentimientos. Fantasear con héroes y villanos, personas con conflictos que resolver o, simplemente, paisajes que enmarcan un millar de posibles historias. Y podríamos decir que esta es la mía. Me llamo Jon Sebastian Urrutia, aunque muchos me conocen como Pelut. Mi pasión es hacer cine, crear historias, personajes, universos y llevarlos a la pantalla. Mi aspiración, dedicarme a ello. Me encanta todo lo que implica llegar a plasmar las historias que surgen en mi mente, poder verlas fuera de mí y entregarlas a los demás. Tiene algo, ¿cómo decirlo? Espiritual, místico, metafísico, no lo sé. Siento que sacar al mundo nuevas historias y darles vida mediante imagen y sonido me otorga la posibilidad de compartir con las personas lo mismo que yo siento al elaborarlas, lo que yo siento al vivirlas en mi interior. Además, lo mejor es que el cine lo abarca todo. Imagen, sonido, luz, oscuridad, voz, música, silencio, personas, animación, realidad y abstracción. Todo tiene cabida, todo tipo de arte. Y es emocionante poder crear a través de un medio así. Plantea un sinfín de posibilidades, infinitas opciones entre las que elegir. Hay quien dice que el cine de ficción no tiene valor más allá del entretenimiento, pero en mi opinión, todo relato ficticio esconde un retrato de las realidades que nos rodean, provoca sentimientos, reflexiones y puede llegar a cambiar las cosas. Al fin y al cabo, yo creo que el ser humano es un ser narrativo y todo tiene una historia que merece ser contada. En cuanto a mí, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? Pues yo estudié la carrera de biología en la universidad, y aunque la terminé, durante la misma descubrí que mi pasión es, como he dicho, el cine. Debo decir que hasta ese momento en mi mente nunca había existido la idea de que hacer cine era una opción real, que existía como algo posible para mí. Estaba claro que todas las películas que veía las tenía que hacer alguien, no iban a surgir de la nada. Y siempre me ha gustado ver making-ofs y ese tipo de cosas. Pensaba, qué bien se lo tienen que pasar. Pero en el fondo me resultaba tan ajeno, tan lejano a mi realidad. Visto desde mi perspectiva actual me sorprende, pero así era. Afortunadamente tuve la suerte de coincidir con las personas adecuadas en el momento adecuado, o algo así. Y ahí se encendió la chispa. Así que, unos pocos años después, y tras los ánimos de mi padre, me propuse tomar en serio ese camino, y estudié para realizador y técnico audiovisual y escénico. Unos años en los que aprendí y disfruté mucho, y en los que conocí a muy buenos amigos. Pero entonces, ¿a qué me dedico?
Si nos vamos a lo estrictamente profesional, es decir, a por qué cosa que hago me pagan actualmente, soy técnico y proyeccionista en un pequeño auditorio. Dicho en palabras bonitas, soy algo así como el que hace que la magia del artista llegue al público. Ese último paso que tiene que dar el arte para llegar a su objetivo final. La verdad es que no puedo decir que sea el trabajo de mis sueños, pero para ser sincero, disfruto haciéndolo. Pero en realidad, lo que es hacer, hago muchas cosas más. Me encanta estar en un rodaje, ya sea teniendo una función vital o solo echando una mano, lo disfruto y me apasiona vivir el proceso. Así que siempre que puedo, ahí estoy. Y además, cuando se hace rodeado de amigos, se disfruta multiplicado por 1000. Crear imágenes con la cámara me resulta un proceso altamente satisfactorio. Y en la fotografía he encontrado un arte que desde hace tiempo me atrae más y más cada vez. Ofrece muchísimas vías para crear y experimentar. Y me gusta estar tanto detrás como delante de la cámara. De vez en cuando me dejan, me hago pasar por actor en alguna que otra cosa. Es algo que me divierte mucho y, a decir verdad, con el tiempo me gustaría ir desarrollando. Y es que yo de pequeño decía que de mayor quería ser payaso. No recuerdo bien. Y bueno, en el fondo, esto tampoco difiere tanto. También me gusta modelar en fotografía cuando puedo. En cierto modo, hay mucha parte de interpretación en ello. Y una vez se le coge la dinámica, todo fluye solo. En cuanto a estilos, yo soy de los que apoya el dicho de que en la variedad está el gusto. Mi hermana suele decir que soy su mejor modelo. La música es otra rama del arte que me fascina. Tiene un poder increíble, tan llena de emociones y sensaciones, y con tantos estilos que explorar. Fuente de profunda comunión y el arte de la evocación por excelencia. Aunque escucho prácticamente de todo, sí que puedo decir que el metal y el folk son los dos géneros que más me llenan. Sobre todo el folk. Soy un tío bastante folky, la verdad. Pero si hablamos de tocar música, todos los géneros aportan cosas muy interesantes. La guitarra es mi arma principal, por así decirlo, y también me gusta mucho cantar, aunque suelo trastear con todo lo que encuentro si tengo la oportunidad. Bueno, en realidad este plano es fake. La verdad es que nunca he tocado en un escenario. Finalmente, la escritura es una disciplina que también me llena, bien sea para escribir guiones, relatos, poesía o reflexiones. Y bueno, no sé, también me gusta usar la voz. Y las cámaras lentas. Sí, como se puede ver, me flipa usar cámaras lentas. Son épicas, elegantes. En cuanto a dónde vivo, vivo en Orozco, un pequeño pueblo de Vizcaya. Aunque en realidad de pequeño no tiene nada, ya que es el segundo municipio más extenso del territorio. Vivo aquí con mi padre. Y con Cheru.
Orozco es un pueblo que tiene muchas cosas. Montañas, lluvia, árboles, lluvia, leyendas, agua, piedras, casas hechas con piedras, edificios normales, lluvia, muchos barrios con casas hechas con piedras, iglesias y ermitas, un museo etnográfico con cosas de todo tipo, lluvia y conciertos. Ah, y una fábrica de galletas que cuando hornea hace que todo el pueblo huela a galleta. ¿Y he dicho ya que tiene lluvia? Ah, por supuesto, aquí también hace sol. Pero eso sí, cuando empieza a llover, no para. Lo cierto es que es un pueblo con mucha historia en la que merece la pena indagar. Y con un encanto especial y un entorno precioso. Hay que decir además que en Orozco se encuentra lo que era una de las moradas de nuestra diosa ancestral Mari. Y si ella eligió este lugar para ello, por algo sería. Nos mudamos aquí hace unos 3 años, y se agradece estar rodeado de naturaleza. Aporta una sensación que nada tiene que ver con sitios más poblados y urbanizados como el pueblo de donde vengo. Y la verdad es que sí, aquí durante el año llueve mucho. Pero es lo que tiene estar rodeado de colinas y montañas. Las personas tendemos a olvidar que en esta vida dependemos de lo que nos rodea y que siempre hay cosas a las que hay que adaptarse. Puede que tras todo esto aún sigáis con la duda de a qué me dedico. ¿Cómo se define uno a sí mismo en ese sentido? Si algunos dirían que no es nada en concreto y otros que de todo a la vez. ¿Qué soy? ¿A qué me dedico? ¿A nada en concreto? ¿O a todo a la vez? Supongo que se podría decir que simplemente, en general, hago cosas. Suele oírse que quien mucho abarca poco aprieta. Pero al final, bien pensado, todas y cada una de esas cosas que me gusta hacer permiten contar historias y transmitir emociones, cada una a su modo, y al final todas pueden combinarse y retroalimentarse mutuamente. Juntas proponen un amplio espacio de creación y, una vez más, todas tienen cabida en el cine. En resumen, alguien que hace cosas. Ese soy yo. Y seguiré recorriendo mi camino.